Hannah se había quedado sin respiración. Miraba fijamente a Dougal, el enojado y hostil amo que se acariciaba la barbilla con gesto absorto. El antiguo Dougal nunca habría sido tan cruel, pero aquel hombre hablaba de matarla con una calma que helaba la sangre. Matarte ciertamente resolvería todos mis problemas. Siempre y cuando no me descubriesen, no me acarrearía peor fama que la que ya tengo ahora. Entonces se echó a reír con una carcajada hosca y malévola. Claro que lo menciono solo como una de nuestras opciones. En realidad yo nunca te haría daño de ningún modo, mi amor. Cerdo. Bromear sobre su muerte esa noche, la primera vez que se veían después de 9 años. Mentar la fría tumba mientras la niebla se arremolinaba fuera y la única persona que conocía su verdadera identidad y su procedencia era el mismo hombre que la amenazaba. Si necesitaba alguna prueba de que él no la quería, de que nunca la había querido, ahí tenía sus palabras y su risa. Bueno. No pensaba quedarse allí sentada y permitirle que la torturara. Después del tortuoso viaje, el mero hecho de verlo había resultado un golpe terrible para ella. Ya tenía bastante. Bastante de sus amenazas, sus escarnios, sus provocaciones, sus reminiscencias. Quería correr hacia él, soltarle una buena regañina y demostrarle lo equivocado que estaba si pensaba que podía humillarla. A ella, la directora de la distinguida Academia de Institutrices y la empresaria que había conducido a la escuela al éxito. Ya basta de estar asustada. Ella no le tenía miedo a nadie. Y mucho menos a un hombre, a un cobarde que la acechaba, que la amenazaba con hacerle cumplir sus obligaciones maritales sin desearlo, que se divertía intimidándola. Ni siquiera he soñado contigo. Hannah avanzó con paso decidido hasta su silla y lo miró desde arriba. Dougal levantó la cabeza y le devolvió la mirada. ¿Guapo? Ya no lo era, pero poseía una rara intensidad, algo que lo inflamaba con una emoción. Tal vez fuera ardor. Tal vez lo odiase. Lo más seguro es que nunca llegara a saberlo. Las pasiones que vivían en él estaban ahora sometidas, amarradas con una cuerda muy corta. ¿Masculino? Sí, las sombras y las luces que las velas proyectaban le esculpían las facciones, arrebatándole toda amabilidad, toda ternura, todo rasgo suave, salvo su boca. Esa boca, los labios poseían una blandura de mantequilla, aterciopelados y sedosos, sobre todo cuando le besaban en el cuello, en los senos, en los muslos. ¿Alto? Sí, pero ella también lo era. Cuando se casaron, recibieron juntos las felicitaciones de los invitados que no dejaban de decirles que hacían muy buena pareja. Algunos caballeros algo achispados e indiscretos les decían entre risotadas que iban a tener unos hijos muy guapos. No habían tenido hijos. Ella lo abandonó antes de tenerlos, muy consciente de que un hijo la ataría al hombre que la había manipulado, que la había decepcionado. No, durante los largos años que pasó sola no pensó ni una sola vez en él. Y con muy buen tino, pues sabía que eso solo le acarrearía lágrimas. Sí, ese era Dougal y no iba a tenerle miedo. Si no quieres que sea tu esposa, ¿por qué me has traído hasta aquí? Le preguntó apoyando la rodilla en el asiento entre el muslo de Dougal y el brazo de la silla. Él la observó como observaría a un gato al que había irritado, con precaución aunque sin remordimiento. Pues ¿qué daño podía causarle a él un gatito? Se equivocaba, ella era fuerte, también podía provocarle, amenazarle e intimidarle. Mejor aún, podía hacer que la desease y asumir el mando. Te quiero a ti, respondió, para que cuides de mi tía. Podías contratar a una mujer de los alrededores. Le puso la mano en el hombro, se inclinó, acercándose mucho, y tuvo el gran placer de sentir cómo él se retiraba un poco hacia atrás. Su repentina acometida había conseguido desconcertarle un poco. Te has tomado muchas molestias para conseguir que viniera hasta aquí. Tal vez me haya vuelto mezquino con los años. Al fin y al cabo, a mi esposa no tengo que pagarle. El aliento de Dougal le acariciaba la cara y notaba el calor ardiente que emanaba su cuerpo a través del chaleco, mientras las manos descansaban en los brazos de la silla, aparentemente en reposo,
aparentemente desinteresado en levantarse hacia el cuerpo que tan cerca estaba del suyo. Eso es un trabajo de esclava, le acusó. Casi tan bueno como cualquiera, repuso. El amoroso trabajo de una esposa. Criatura sarcástica. Pero no temía enfrentarse a él. O tal vez tienes algún otro plan. Cualquier cosa es posible, repuso en un tono vagamente aburrido. Pero lo que es seguro es que tendrás que quedarte, tendrás que trabajar y no sabrás cuáles son mis planes hasta que yo quiera contártelos. Tal vez sí. Se inclinó, lo bastante cerca para mirarle directamente a los ojos. Lo bastante cerca para que sus labios casi se besaran. Tal vez no. Entonces ella recorrió la poca distancia que los separaba y le besó. Hannah saboreó la sorpresa en sus labios. Bien. Bien. Había conseguido borrar de su rostro aquella maldita suficiencia con su movimiento inesperado. Que incluso a ella misma le había pillado desprevenida. Y sus ojos parpadearon hasta cerrarse. Los labios de Dougal no habían cambiado, eran suaves, generosos y sensuales. De muchachita se pasaba horas explorándolos, intentando descubrir por qué le fascinaban tanto sus besos. Nunca lo averiguó y ahora, mientras posaba los labios en los suyos, se preguntaba si en realidad los había probado. Abrió los labios sobre los de él, invitándole a entrar. Sí sé. Resistía. Hannah pensaba tomar la iniciativa, se internaría en aquella caverna perfumada de vino y le demostraría lo que valía su esposa. No, no debía hacerlo. Eso los conduciría hasta lugares que ella no quería pisar. En cambio se mantendría alerta, recordaría el impulso que la había llevado hasta allí y comprendería que estaba haciendo un esfuerzo para llevar la voz cantante. Ignoró incluso su propia respiración agitada, las leves perlas de sudor que aquel contacto había originado en ella y simplemente le acarició la cara con la mano. Al acariciarle con suavidad notó que se había rasurado la barbilla. Se había afeitado poco antes de que ella llegara, porque la habitual barba negra no era más que una pelusilla aterciopelada bajo el roce de sus dedos. Una pelusilla en la amplia mandíbula. Extendió los dedos, buscando ampliar la caricia y llegó hasta el pómulo. Deslizó el dedo gordo por encima, 1, 2 veces. Siempre había tenido una piel suave, que daba gusto acariciar. Le frotó una oreja con la yema de los dedos, persiguiendo cada recoveco, sujetando el lóbulo y dándole un leve masaje. Notó que el hombro de Dougal se contraía debajo de su otra mano. Sí, siempre le había turbado que le acariciaran la oreja. Siempre atraía su cuerpo hacia el de Hannah. Hannah interrumpió el beso y se puso en pie. Debía ser prudente. Tenía que aprovechar la oportunidad con buen criterio. Dougal no se levantó imantado hacia ella. No se movió ni un ápice. Las manos aún descansaban en los reposabrazos de la silla y el muslo aún presionaba contra la rodilla de Hannah, aún la miraba, no dejaba de mirarla. ¿Quieres que pare?, preguntó notando los labios henchidos. No. Esto es una locura. Al infierno la cordura, exclamó en un arranque de sinceridad. Sí, tal vez había perdido el juicio, pero eran dos locos arrastrados hacia el mismo desvarío. Nacían en ellos incontrolables emociones que los arrastraban hacia mares de pasión. Por mucho que quisiera hacer lo contrario, Dougal reaccionaba ante los estímulos de Hannah. Al menos, en esta ocasión, su disciplina no bastó para evitarlo. Hannah le deslizó la mano por el cabello, desde las sienes hasta las sedosas mechas. Las levantó con los dedos, eran mechones blancos. Santo cielo, mechas blancas se mezclaban con el reluciente cabello negro, y solo tenía 36 años. Imaginó que podía notar con los dedos la diferencia de colores. En realidad lo que podía notar era dolor, soledad, zozobra. ¿Había sufrido Dougal? Eso esperaba ella. Apartándole el cabello del rostro, se inclinó otra vez hacia él. Sus labios eran tan dulces. Excepcionalmente dulces para un hombre tan amargo. Con los ojos y los labios cerrados, casi podía saborearlo a través del ligero roce de su aliento. Casi saborearlo. Pero no se conformaba con eso,
así que suavemente abrió los labios encima de los de Dougal, mostrándole el camino, tentando a su boca abierta. Era un estudiante muy aventajado, presto a seguir su ejemplo, como si nunca hubiera hecho aquello antes, nunca la hubiera seducido, nunca la hubiera hecho gemir de placer para poder doblegarla a voluntad. Maldito Dougal. Se le crisparon los dedos en el cabello, con la otra mano le apretó fuerte el hombro, y le metió la lengua en la boca, dándose el gustazo de dominarlo. Y él. Dougal no iba a resistir aquel embate. Claro que no. Respondió de la misma manera, hundiendo la lengua en la boca de ella, disputando con ella el dominio de la situación. Le aferró la cintura con las manos y la sujetó fuerte. Como si ella fuera a intentar huir en aquel momento. Cuando lo tenía precisamente. Donde lo quería tener, debajo de ella, besándola a instancias suyas. Hannah había tomado la iniciativa. Que intentara quitársela. Una voz firme, fría y desaprobadora les interrumpió, para el estupor de Hannah. Vamos a tener que vigilar a esos dos.